Me llamo Roberto Fernández. Tengo 54 años y vivo en Monterrey, México. Antes de empezar, quiero dejar claro, no soy enemigo de la fe. No estoy aquí para atacar a nadie, pero ha llegado el momento en que ya no puedo callar. La verdad me ha estado carcomiendo por dentro durante demasiado tiempo. Estuve cerca de él durante 12 años. Caminé junto a este líder, confié en él, seguí sus consejos, lo defendí cuando otros dudaban de él. Vi cosas que nadie debería ver, silencios que protegen al culpable y destruyen al inocente. Escribe tu ciudad y país en los comentarios. Necesito saber hasta dónde llega mi voz, porque esta verdad debe ser escuchada por todos. Si alguna vez has sentido que algo andaba mal pero te daba miedo decirlo, dale a me gusta ahora, y suscríbete al canal, porque lo que voy a revelar podría cambiar por completo tu opinión sobre las personas que parecen intocables. Es mi conciencia la que habla, y ya no me deja dormir tranquilo. Al principio, lo admiraba profundamente. Necesito que lo entiendas, no era su enemigo, todo lo contrario. Durante años, lo consideré uno de los hombres más inspiradores que he conocido. Era 2010. Tenía 42 años y atravesaba uno de los momentos más difíciles de mi vida. A mi esposa, Elena, le habían diagnosticado cáncer. Los tratamientos eran caros y dolorosos, y me sentía completamente perdido. Tenía fe, pero era frágil, lo cuestionaba todo, me preguntaba por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Fue mi cuñado, Javier, quien me presentó al pastor Samuel Mendoza. Roberto, tienes que conocer a este hombre, me dijo, tiene un don especial, sus palabras traen paz, él puede ayudarte ahora mismo. Fui a su iglesia un martes por la noche, era un servicio de oración, no había mucha gente, quizá unas 50, la iglesia estaba en un barrio sencillo, nada ostentoso, solo un edificio modesto con paredes blancas y bancos de madera, y luego subió al púlpito el pastor Samuel Mendoza. ¡Guau! Nunca olvidaré mi primera impresión de él. Tenía unos 50 años, el pelo canoso en las sienes y unos ojos oscuros y penetrantes que parecían atravesarte. Cuando hablaba, lo hacía con una convicción, una autoridad que te hacía creer cada palabra. Esa noche, predicó sobre Job, sobre el sufrimiento, sobre la fe en medio de las tormentas, y cada palabra parecía dirigida específicamente a mí. Era como si Dios me hablara directamente a través de ese hombre. Lloré durante todo el servicio, no pude parar. Luego, cuando la gente ya se iba, bajó del púlpito y vino directamente hacia mí. Hermano, ¿puedo orar por usted?, preguntó, poniendo su mano sobre mi hombro. Y allí, en esa iglesia casi vacía, oró por mí y por Elena. La oración fue tan intensa, tan poderosa, que sentí que algo se agitaba en mi interior. Una esperanza que creía perdida. Dios no te abandonará, me dijo, mirándome a los ojos. Verás su gloria, incluso en medio de este dolor. Confía. Desde ese día, me convertí en un asiduo a la iglesia. Elena también, siempre que se sentía bien y podía salir de casa. El pastor Samuel se convirtió no solo en nuestro líder espiritual, sino también en un amigo. Nos visitaba en casa, oraba por Elena y nos daba palabras de aliento cuando todo parecía perdido. ¿Y saben qué es lo más increíble? Elena mejoró. Los médicos no podían explicarlo bien, pero los tumores empezaron a reducirse. Respondió al tratamiento de una forma inesperada. En 2 años, estaba en remisión completa. Para mí, eso fue un milagro, y el pastor Samuel fue el instrumento que Dios usó. ¿Cómo no admirarlo? ¿Cómo no estar agradecido? Me involucré cada vez más en la iglesia, formé parte del equipo de liderazgo, ayudé con la administración, organicé eventos y participé en las reuniones de la junta. El pastor Samuel confiaba en mí. Roberto, eres un hombre íntegro, decía siempre. Necesito gente como tú a mi lado. Me sentí honrado, profundamente honrado. Allí estaba yo, un simple comerciante, dueño de una pequeña tienda de repuestos para autos, siendo llamado hombre recto por un hombre de Dios a quien admiraba tanto. La iglesia creció rápidamente durante esos años. De 50 miembros, pasamos a 200, luego a 500, luego a 1000. El pastor Samuel tenía un carisma innegable.
Cuando predicaba, la gente no solo escuchaba, sino que sentía. Tenía una forma de hablar que conmovía, que te inspiraba a ser mejor persona. Vidas se transformaban. Lo vi con mis propios ojos. Personas adictas a las drogas liberadas, matrimonios restaurados, familias reconciliándose. Fue hermoso, fue poderoso. Era exactamente lo que la iglesia debería ser. Y yo estaba allí, a su lado, presenciándolo todo, participando activamente, defendiendo su visión cuando alguien la cuestionaba. No lo entiendes, le decía, el pastor Samuel tiene un llamado de Dios, está haciendo la obra del Señor. Lo creí con cada fibra de mi ser. Empezamos a viajar juntos a conferencias, me llevaba como su asistente, su mano derecha, llevaba su Biblia, organizaba sus notas y coordinaba sus citas. Veía cómo la gente lo trataba con reverencia donde quiera que íbamos. Pastores de otras iglesias venían a pedirle consejo. La gente hacía fila para recibir una oración suya. ¿Ves esto, Roberto?, me decía. Dios está haciendo algo grande a través de nosotros. Estamos alcanzando vidas que nadie más puede alcanzar. Y pude verlo, o al menos, pensé que podía verlo. Me invitaba a cenar a su casa. Conocí a su esposa, Dolores, una mujer tranquila, siempre con una sonrisa amable, pero que hablaba poco. Conocí a sus 3 hijos, todos adultos, todos involucrados en el ministerio de alguna manera. Eres como un hermano para mí, me dijo una vez después de un servicio particularmente intenso. Puedo confiar en ti. Eso es raro hoy en día. Esas palabras significaron muchísimo para mí. Había encontrado no solo un mentor espiritual, sino un verdadero amigo, alguien que me valoraba, que confiaba en mí, que me hacía sentir parte de algo más grande que yo. Durante años, todo parecía perfecto. La iglesia crecía, la gente recibía bendiciones, mi familia estaba bien, Elena sanó, nuestros 2 hijos iban por buen camino. Tenía un propósito, una misión, una familia espiritual. El pastor Samuel Mendoza fue mi héroe, mi modelo a seguir, el hombre que quería ser cuando creciera espiritualmente. Pero conoces ese dicho, cuanto más brillante es la luz, más grande es la sombra. Aún no lo sabía, pero había sombras, sombras muy oscuras ocultas tras toda esa luz. Y cuando, finalmente los vi, cuando ya no pude ignorarlos, mi mundo se derrumbó, porque descubrir que tu héroe es un monstruo es peor que no haber tenido nunca un héroe. Ser amigo del pastor Samuel era como estar cerca del poder divino, al menos así me sentía en aquel entonces. Era un privilegio que pocos tenían, y yo lo sabía. Los viajes fueron donde nuestra amistad realmente se consolidó. No eran solo conferencias o eventos religiosos, eran momentos de vulnerabilidad, de conversaciones profundas, de confidencias que solo se pueden compartir cuando estás lejos de casa, en una habitación de hotel a medianoche, después de un agotador día de predicación. Recuerdo la primera vez que viajamos a una convención en Guadalajara. Fue una conferencia de 3 días con miles de personas. El pastor Samuel fue uno de los oradores principales. En el avión, me dijo, Roberto, este fin de semana verás cosas que te harán cuestionar qué es real y qué es teatro en este ambiente. Pero no te dejes engañar, la obra de Dios es real, incluso cuando los hombres tienen defectos. En aquel momento, pensé que era profundo, una demostración de humildad. Hoy me doy cuenta de que fue una advertencia, o quizás una preparación psicológica para lo que estaba a punto de presenciar. En esa conferencia, vi al pastor Samuel de 2 maneras completamente diferentes. En el escenario, era el predicador carismático y lleno del espíritu, que hacía llorar a la gente con sus palabras. Tras bambalinas, era calculador, político, negociando los horarios de predicación como si fueran contratos comerciales. Me niego a predicar antes de las 7 páginas. Le dijo al organizador. Es cuando el público está más receptivo, más emotivo, y quiero al menos 90 minutos en el púlpito, no los 45 minutos que usted ofrece. Me quedé desconcertado, parecía demasiado estratégico, manipulador, pero él notó mi expresión y me explicó, Roberto, necesitas entender, para alcanzar las almas,
necesitamos ser sabios como serpientes e inocentes. Como palomas, no es manipulación, es sabiduría ministerial, y acepté esa explicación, porque quería creerla. Las reuniones privadas en su casa eran aún más íntimas. Me invitaba a cenar al menos 2 veces al mes. Dolores, su esposa, preparaba comida deliciosa, pero noté que siempre desaparecía justo después de servirla. Nunca se sentaba con nosotros, nunca participaba en las conversaciones. Dolores prefiere estar entre bastidores, explicó el pastor Samuel. Es una mujer de oración, no de escenario. En esas reuniones, compartía visiones para la iglesia, planes de expansión, sueños de tener múltiples sucursales. Dios me mostró que tendremos 10 iglesias en 5 años, decía con los ojos brillantes. Y tú, Roberto, serás fundamental para eso. Tienes un don administrativo excepcional. Dios te puso en mi vida por algo. Me sentí valorada, vista, importante. Lo hizo a la perfección. Te hizo sentir especial, elegida, parte de un propósito divino mayor. Pero hubo momentos extraños, pequeñas cosas que noté pero intenté ignorar, como aquella vez que estábamos en una reunión con la junta de la iglesia, hablando de finanzas. Una de las hermanas, Margarita, cuestionó algunos gastos que le parecieron excesivos, viajes en primera clase, hoteles de 5 estrellas. Pastor, ¿no sería más prudente economizar en estas áreas? Tenemos tantas necesidades en la iglesia, sugirió tímidamente. El cambio en su rostro fue instantáneo. La sonrisa se desvaneció, su mirada se volvió fría. Hermana Margarita, ¿está cuestionando la unción de Dios? ¿Cree que el Rey de Reyes merece menos que lo mejor? Cuando represento a Cristo, lo represento con excelencia, no con mediocridad. El tono era de reprimenda. Margarita bajó la cabeza y murmuró una disculpa. Nadie más cuestionó los gastos en esa reunión. Más tarde, cuando estábamos solos, me dijo, ¿viste lo que pasa cuando permitimos que personas sin visión influyan en las decisiones? Necesitamos proteger el ministerio de la mentalidad estrecha. Roberto, acepté, pero algo dentro de mí se sentía mal. ¿Por qué tenía que humillarla así? ¿No podría haber sido más amable? Otro momento que me molestó fue durante un viaje a Puebla. Nos alojábamos en un hotel de lujo, pagado por la iglesia. Tarde en la noche, después de un sermón, me pidió que fuera a la recepción a buscar algo que había olvidado. Al regresar, vi a una joven saliendo de su habitación. Parecía tener unos 25 años. Iba bien vestida y maquillada. Pasó rápidamente, junto a mí, sin mirarme a los ojos. Entré en la habitación. El pastor Samuel estaba en el sofá, con la camisa ligeramente arrugada, arreglándose el cabello. Roberto, ¿encontraste el documento, pastor? ¿Quién era aquella joven? Una hermana de la iglesia local. Vino a pedir oración. Pobrecita, tiene serios problemas en su matrimonio. A las 11 de la noche, en tu habitación de hotel, me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y enojo. Roberto, ¿insinúas algo? Soy un hombre de Dios. Esta mujer necesitaba oración y consejería urgente. ¿Crees que debería haberle negado ayuda espiritual solo porque es tarde? Me sentí culpable por cuestionarlo. No, pastor. Lo siento, es que me pareció extraño. Qué extraño es el corazón de quienes siempre piensan mal. Ten cuidado, hermano, el diablo usa nuestros propios pensamientos contra nosotros. Y ahí terminó la conversación. Me quedé callado, pero esa escena me quedó grabada durante semanas. También recibía consejos que solo yo recibía. Me citaba para reuniones privadas en su oficina de la iglesia, siempre cerrando la puerta con llave. Lo que voy a contarte queda entre nosotros. Eres uno de los pocos en quienes confío plenamente, empezó, y luego compartía revelaciones sobre otros miembros del liderazgo. El hermano Fernando está celoso de tu posición. Cuídalo. La hermana Lucía ha estado chismorreando sobre mí. No confíes en ella. El diácono Paul cuestiona mis decisiones tras bastidores. No tiene la visión que Dios me dio. En aquel entonces, pensé que me protegía, advirtiéndome sobre personas problemáticas. Hoy veo que me aislaba, generaba desconfianza entre los líderes. Se aseguraba de que cada uno desconfiara del otro, pero que todos confiáramos solo en él.
divide y vencerás. Es la estrategia más antigua del mundo. Y luego, estaban los regalos. Fue generoso conmigo. Cuando cumplí 10 años de membresía, me regaló un reloj caro. Un hombre que sirve a Dios con excelencia merece excelencia, dijo, delante de toda la iglesia. Cuando mi hijo menor entró a la universidad, se ofreció a pagar parte de su matrícula. Déjame ayudarte, hermano, ya has hecho mucho por la iglesia. En aquel entonces, pensé que era amor fraternal, generosidad. Hoy lo entiendo, eran cadenas, cadenas de oro, pero cadenas al fin y al cabo. Cada regalo me unía más a él, me hacía sentir más en deuda, más incapaz de cuestionar. Los detalles que nadie veía se acumulaban. Su forma de tratar a los empleados de la iglesia, amable en público, brusco en privado, como siempre tenía una explicación preparada para cualquier inconsistencia, como usaba versículos bíblicos para justificar absolutamente cualquier decisión que tomaba. No toquen a mis ungidos, decía cuando alguien lo cuestionaba, como si fuera intocable, ajeno a cualquier responsabilidad. Pero lo que más me molestaba, y no podía admitirlo ni siquiera ante mí mismo en ese momento, era el miedo. Había miedo en los ojos de quienes lo rodeaban. Su esposa tenía miedo, sus hijos tenían miedo, los demás líderes tenían miedo, y poco a poco, también empecé a tener miedo, miedo de decepcionarlo, miedo de perder su amistad, miedo de cuestionarme y ser excluida de ese círculo íntimo, miedo a descubrir que todo lo que creía era una mentira cuidadosamente construida. Ser amigo cercano del pastor Samuel era como estar cerca del poder, pero no era poder divino, era poder humano, manipulador, controlador, peligroso, y yo estaba tan cegado por la admiración, tan agradecido por lo que había hecho por mi familia, tan atrapado en esa red, que no podía, o no quería ver la verdad, hasta que ya no hubo forma de negarlo. Había puertas que nunca se abrían, y gente que evitaba el contacto visual. Así fue como empecé a darme cuenta de que algo iba muy mal. No fue una revelación repentina, sino una acumulación de pequeños detalles que simplemente no tenían sentido. La primera puerta que me llamó la atención estaba en el pasillo trasero de la iglesia, cerca de la oficina del pastor Samuel. Tenía acceso a casi todas las áreas del templo. Después de todo, formaba parte del liderazgo y ayudaba con la administración. Pero esa puerta en particular siempre estaba cerrada. ¿Qué hay en esa habitación, pastor?, pregunté una vez con indiferencia. Es solo un almacén, archivos muertos, documentos viejos, cosas sin importancia, respondió rápidamente, demasiado rápido, pero lo había visto entrar allí varias veces, y no era para recoger documentos viejos. Entraba, se quedaba 20 o 30 minutos y salía con una expresión diferente, más tensa, a veces, oliendo a perfume de mujer. Una vez, cuando pensé que estaba solo en la iglesia, a altas horas de la noche, probé el pomo. Estaba cerrado, como siempre, pero oí voces adentro, voces apagadas. Una era la del pastor Samuel, la otra, era una voz de mujer, joven. Se me revolvió el estómago, pegué la oreja a la puerta, pero no entendí las palabras, solo el tono, un tono íntimo. Entonces, oí una risa, la suya. Salí rápidamente, con el corazón acelerado. ¿Qué estaba pasando ahí dentro? ¿Una reunión de terapia? ¿Pero por qué en una habitación cerrada? ¿Por qué no en su oficina, con la puerta abierta? ¿Cómo debía ser? Empecé a observar más, y cuanto más observaba, más extrañas se volvían las cosas. Estaban los horarios. El pastor Samuel tenía reuniones programadas en su agenda que no tenían sentido. Citas personales, era como reservaba varias horas entre semana, siempre a media tarde, siempre los martes y jueves. Una vez, por casualidad, pasaba cerca de un motel a las afueras del pueblo, había ido a comprar materiales de construcción a una tienda de la zona y vi su coche aparcado allí, un inconfundible Mercedes negro, con la pegatina de la iglesia en la luneta trasera. Mediodía de un martes, en un motel. Mi mente intentó crear justificaciones. Quizás estaba aconsejando a alguien que necesitaba extrema privacidad. Quizás era una reunión discreta con alguien en crisis. Quizás, pero yo lo sabía, en el fondo,
lo sabía, y había gente que evitaba mirar, sobre todo las jóvenes de la iglesia. Empecé a notar un patrón. Ciertas jóvenes, generalmente de entre 20 y 30 años, hermosas y siempre muy bien vestidas, parecían tener acceso especial al pastor Samuel. Las llamaban con frecuencia a reuniones privadas, las escogían para tareas especiales, recibían atención preferencial, y cuando los veías en los pasillos de la iglesia, justo después de estar con él, no te miraban a los ojos, pasaban rápido, cabizbajos, a veces con los ojos rojos como si hubieran estado llorando. Una de ellas era Daniela, tenía 24 años, cantaba en el grupo de alabanza y era una de las jóvenes más dedicadas de la iglesia. La conocía desde adolescente, había crecido en la congregación. Un domingo, después de la iglesia, la encontré llorando silenciosamente en el estacionamiento. Daniela, ¿qué pasó? ¿Puedo ayudarte? Me miró con auténtico miedo en los ojos. No es nada, hermano. Roberto, es que estoy pasando por un momento difícil. ¿Quieres que llame al pastor Samuel para orar contigo? Su reacción fue inmediata. Retrocedió, con los ojos abiertos. No, por favor, tengo que irme. Y prácticamente salió corriendo. Eso me dejó profundamente perturbado. 2 semanas después, Daniela simplemente dejó de asistir a la iglesia. Nadie explicó por qué. Cuando le pregunté al pastor Samuel sobre ella, simplemente dijo, algunas personas no están listas para el nivel de compromiso que Dios exige. Ella eligió el mundo, pero la había visto mirar. No era una elección, era una vía de escape, y no era solo ella. Con el paso de los meses, empecé a contar. Al menos 6 jóvenes simplemente desaparecieron de la iglesia, sin explicación, sin despedirse, como si se hubieran esfumado, y siempre, tenían frecuentes reuniones privadas con el pastor Samuel antes de desaparecer. También estaban las frases de doble sentido que usaba en sus sermones, frases que, a primera vista, parecían espirituales, pero que tenían un matiz más oscuro. A veces, Dios nos pide sacrificios que nadie más puede comprender, solo tú y Él. Es en esos momentos cuando tu fe se pone verdaderamente a prueba. Obedecer al ungido de Dios es obedecer a Dios. Cuestionar la autoridad espiritual es abrirle la puerta al enemigo. Lo que pasa en el altar, se queda en el altar. Hay cosas demasiado sagradas para compartirlas. En aquel entonces, la congregación recibió estas palabras como profundas verdades espirituales, pero empecé a darme cuenta, eran advertencias, eran amenazas veladas, eran maneras de asegurar el silencio, y el silencio en aquella iglesia era ensordecedor. Una noche, fui a casa de Fernando, otro miembro del equipo directivo a quien conocía desde hacía años. Necesitaba hablar con alguien, compartir mis dudas. Fernando, ¿has notado cosas raras? Con el pastor Samuel. Se puso pálido, literalmente pálido, miró a su alrededor, como si alguien pudiera estar escuchando. Roberto, no digas eso, ni en broma, no bromeo. Las chicas que desaparecen, las reuniones secretas, esa habitación cerrada. Basta, casi gritó, pero luego bajó la voz. No entiendes con quién te estás metiendo. Tiene poder, influencia, gente que lo protege. ¿Qué clase de personas? Fernando negó con la cabeza. No puedo hablar de eso, y no deberías preguntar. Por el bien de tu familia, Roberto, por el bien de Elena, olvida lo que crees haber visto. Eso fue como un puñetazo en el estómago. Por el bien de mi familia, ¿era una amenaza? Fernando me amenazaba en nombre del pastor Samuel. ¿Sabes algo? Insistí. Fernando, si sabes que algo malo está pasando. No sé nada, enfatizó cada palabra. Y tú tampoco, ¿entiendes? Te lo estás imaginando, estás dejando que el diablo siembre la duda. El pastor Samuel es un hombre de Dios. Fin de la conversación, y me pidió que saliera de su casa. Regresé a casa esa noche con un peso en el pecho que me dificultaba respirar. Elena lo notó. Roberto, ¿estás bien? Te ves pálido. Estoy cansada, cariño. Eso es todo. Pero no era agotamiento, era el peso de empezar a ver la verdad. Y era la aterradora comprensión de que estaba sola en esto, de que nadie me iba a apoyar, de que todos tenían miedo,
o eran cómplices, o estaban tan ciegos como yo. Empecé a hacer algo que nunca imaginé: investigar. Con discreción, con cuidado, revisé las finanzas de la iglesia con más cuidado. Había grandes transferencias a cuentas que no reconocía. Cuando le pregunté al contador, me dijo: gastos del ministerio, el pastor los autoriza, yo solo los ejecuto. Hablé con el chofer de la iglesia, un hombre de 60 años llamado Miguel, que llevaba más de una década trabajando con nosotros. Él sabía de cosas, vio cosas. Miguel, ¿puedo hacerte una pregunta? Extraoficialmente, me miró con esos ojos cansados, de quien carga con secretos demasiado pesados. Hermano Roberto, conduzco, veo, pero no hablo. Tengo una familia que mantener, una pensión que proteger. Pero Michael, el pastor Samuel, es un hombre importante. Tiene amigos influyentes. ¿Entiendes lo que digo? Muy influyentes. Personas capaces de provocar problemas a quienes hablan demasiado. ¿Estás diciendo que amenaza a la gente? Miguel no respondió. Solo me dirigió una mirada que lo decía todo, y luego se fue. Estaba entrando en terreno peligroso. Todas las personas con las que hablé me dieron el mismo mensaje: cállate y haz como si no vieras nada. Pero ¿cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía seguir fingiendo, sabiendo lo que sabía, sospechando lo que sospechaba? La reverencia ciega que todos sentían por él no era fe, era miedo disfrazado de devoción, era complicidad disfrazada de lealtad. Y tuve que tomar una decisión: ¿seguiría siendo parte de ese silencio cómplice, o arriesgaría todo, mi posición, mi reputación, tal vez incluso la seguridad de mi familia para descubrir la verdad? Esa noche no dormí, me quedé despierto mirando al techo, rezando por guía, y la respuesta que recibí fue clara: la verdad siempre vale la pena, cueste lo que cueste. No debería haber estado allí, pero entré. Era miércoles 14 de marzo de 2022. Esa fecha está grabada en mi memoria como si fuera ayer. El día en que mi vida cambió para siempre, el día en que ya no pude fingir que no lo sabía. Había llovido mucho esa tarde, la iglesia estaba prácticamente vacía, solo unos pocos empleados limpiaban y organizaban. El pastor Samuel había viajado a la Ciudad de México para una conferencia, al menos, eso era lo que todos pensaban. Estaba en la oficina administrativa, organizando documentos para el informe financiero mensual. Eran alrededor de las 5 páginas. Cuando sonó mi celular. Era Dolores, la esposa del pastor Samuel. ¿Roberto? Su voz sonaba extraña, temblaba. ¿Estás en la iglesia? Sí, hermana Dolores. ¿Necesita algo? Silencio. Luego, casi en un susurro: Samuel olvidó su medicamento para el corazón. Está en el cajón de su oficina. ¿Podrías traerlo a mi casa, por favor? Qué extraño, el pastor Samuel había viajado. ¿Para qué iba a necesitar la medicina si no estaba en casa? Pero su voz sonaba tan angustiada que no lo cuestioné. Por supuesto, hermana Dolores, voy. Su despacho privado estaba en el segundo piso de la iglesia. Era una habitación amplia y bien decorada, con un imponente escritorio de caoba, estanterías llenas de libros de teología, y esa puerta trasera, siempre cerrada con llave, esa misteriosa habitación a la que nunca había logrado entrar. Intenté abrir la puerta de la oficina principal. Estaba cerrada, pero tenía un juego de llaves maestras. Al estar a cargo de la administración, tenía acceso a casi todas las áreas de la iglesia. Busqué la llave correcta, la abrí, entré. La oficina estaba a oscuras, solo la luz grisácea de la tarde lluviosa se filtraba por las ventanas. Encendí la luz, fui directo al escritorio, abrí el cajón y busqué la medicación. Fue entonces cuando lo vi. Diario, un diario pequeño y negro, diferente del diario oficial que usaba para las citas de la iglesia. Estaba entreabierto. Sé que no debía haber mirado, lo sé, pero algo más fuerte que yo hizo que mi mano agarrara ese cuaderno. Lo abrí por la página marcada, y se me heló la sangre. Eran nombres de mujeres, con fechas al lado, y valores monetarios. Daniela 15, 01, 5.0 pesos, silencio garantizado. Carolina 22C, 018.0 pesos, acuerdo firmado. Lucía 012,
0310.0 pesos. La amenaza funcionó. Dios mío, me temblaba tanto la mano que casi se me cae la agenda. Hojeé más páginas, había más nombres, docenas, todas mujeres, todas con esas horribles notas al lado, algunos tenían un asterisco. Al revisar la leyenda en la primera página, vi lo que significaba el riesgo de exposición, vigilar de cerca. Daniela tenía un asterisco, la chica que se había escapado de la iglesia, la que me había mirado con tanto miedo, estaba allí, con una etiqueta de precio junto a su nombre. Les pagaba a estas mujeres para que guardaran silencio. ¿Sobre qué? ¿Abuso? ¿Acoso? ¿Algo peor? Se me revolvió el estómago. Guardé la agenda con manos temblorosas y empecé a buscar más. Abrí otros cajones. Encontré sobres. Abrí uno. Eran fotos. Fotos comprometedoras. De él con mujeres jóvenes. Enero. Situaciones íntimas. Dios mío. Eran la prueba de la infidelidad, del abuso de poder, de todo lo que sospechaba pero no quería creer. También hubo contratos, acuerdos de confidencialidad. La parte se compromete a no divulgar información sobre reuniones privadas con el pastor Samuel Mendoza, bajo pena de acciones legales y una indemnización de 100.0 pesos. Les hizo firmar contratos, como si fuera un trato comercial, como si fuera una transacción corporativa. Temblaba de pies a cabeza, necesitaba salir de allí, necesitaba. Entonces oí un ruido, venía de la trastienda, esa habitación que siempre estaba cerrada. Alguien estaba dentro, mi corazón se aceleró. ¿Debería ignorarlo? ¿Debería irme? Pero algo me atrajo hacia esa puerta. Apreté la oreja contra ella, oí voces apagadas, llorando, una voz de mujer llorando. Probé el pomo de la puerta, para mi sorpresa, estaba desbloqueado. La abrí lentamente, solo una rendija, y lo que vi me perseguirá el resto de mi vida. El pastor Samuel estaba allí, no había viajado, estaba allí, en la iglesia, en ese cuarto secreto, y con él estaba una joven a quien reconocí, Ana Paula, de 22 años, nueva en la iglesia y que se había mudado de otra ciudad hacía unos meses. Ella lloraba, él estaba sentado muy cerca de ella, tomándole las manos de una manera que no era nada pastoral. Tienes que entender, dijo con esa voz suave y manipuladora, lo que sentimos el uno por el otro es especial, es una conexión que Dios permitió, pero no puedes decírselo a nadie, no lo entenderán, destruirán nuestro ministerio, pero estás casada, sollozó, esto está mal, me siento sucia, SHHH, le pasó la mano por la cara en un gesto que me dio náuseas. No estás sucia, eres especial, elegida. Lo que sientes es un ataque del enemigo que intenta robarnos la alegría. Estaba manipulando a esa chica, usaba lenguaje espiritual para justificar el abuso, para hacerla sentir culpable por cuestionarla. Debí haber hecho algún ruido porque de repente miró directamente a la puerta. Nuestras miradas se cruzaron. Por un instante, el tiempo se detuvo. Vi su rostro cambiar, de un predicador amable a algo frío, calculador y peligroso. Roberto, mi nombre salió de su boca como una amenaza. Abrí la puerta del todo. Ana Paula se levantó rápidamente, secándose las lágrimas, visiblemente humillada por haber sido vista en esa situación. Pastor Samuel, ¿no estaba usted en la Ciudad de México? Mi voz salió temblorosa. Cambio de planes, dijo, de pie con calma, como si no lo hubieran pillado con las manos en la masa cometiendo algo horrible. La conferencia se pospuso. Ana Paula estaba pasando por una crisis espiritual y necesitaba terapia urgente, asesoramiento. Realmente iba a usar esa excusa, con la puerta cerrada, en una habitación secreta. No pude contenerme. Roberto, ¿insinúas algo? Su tono cambió, se volvió áspero. Ten cuidado con lo que piensas. Al diablo le encanta sembrar dudas en los corazones de los hermanos. Ana Paula se quedó allí, con aspecto de niña asustada, sin saber qué hacer o decir. Ana Paula, le dije directamente, ¿estás bien? ¿Estás aquí por voluntad propia? Ella me miró, luego a él, y luego a mí otra vez. Vi el conflicto en sus ojos, vi el miedo, vi la confusión. Estoy bien, susurró, pero no estaba nada bien. Ana Paula, ¿puedes irte?
dijo el pastor Samuel con firmeza. Continuaremos nuestra conversación en otro momento. Se fue rápidamente, casi corriendo. Estábamos solos, solo él y yo, el mentor al que había admirado durante más de una década, y la horrible verdad que ahora se revelaba entre nosotros. No deberías estar aquí, dijo en voz baja y controlada. Dolores me pidió que te trajera tu medicina. Dijo que la habías olvidado. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Dolores, claro, sabía que estaba aquí, siempre lo sabe, y aún así, me llamó para traerte aquí. Interesante. Pastor Samuel, ¿qué pasa? Las fotos, la agenda con los nombres, los pagos. ¿Tocaste mis cosas? Ahora había ira genuina en sus ojos. Lo vi, insistí. Lo sexta todo. Los nombres, las cantidades, los contratos. ¿Les estás pagando a estas mujeres para que guarden silencio sobre qué? ¿Sobre lo que les hiciste? Silencio, un silencio pesado, cargado de amenaza. Entonces suspiró, se pasó una mano por el pelo y, cuando volvió a hablar, era una versión de él que nunca había visto, sin máscara, sin predicador carismático, simplemente el hombre. Roberto, ¿de verdad quieres saber la verdad? ¿Quieres saber cómo funciona el mundo real? Siéntate, te lo contaré. Y lo que me dijo en los siguientes 20 minutos destruyó hasta la última pizca de fe que tenía. En él, en la institución que ayudamos a construir y en todo lo que representaba. No negó nada, no se disculpó, simplemente explicó, con una frialdad escalofriante, cómo había usado su cargo durante años para manipular a jóvenes vulnerables, cómo contaba con una red de personas que lo protegían, abogados, políticos e incluso otros pastores. ¿Y ahora qué vas a hacer, Roberto? Preguntó finalmente. ¿Vas a denunciarlo? ¿Vas a destruir todo lo que hemos construido? ¿Vas a poner en peligro a tu familia? ¿Mi familia? ¿Crees que el milagro de Elena fue un accidente? ¿Esa recuperación imposible? Tengo contactos, Roberto, contactos que pueden hacer que pasen cosas buenas, y también pueden hacer que pasen cosas malas. Me amenazaba, insinuaba que la curación de mi esposa había sido manipulada, y que podía revertirse. Era mentira, tenía que serlo, pero la forma en que lo dijo sembró una semilla de duda que me envenenó. Salí de esa oficina siendo diferente del que había entrado. Salí con un peso que casi me aplasta. Había visto demasiado, sabía demasiado, y ahora tenía que decidir qué hacer con este conocimiento. El hombre que predicaba no era el mismo que daba las órdenes. Esa es la verdad más dolorosa que he tenido que aceptar. Después de ese día en la oficina, ya no podía ver al pastor Samuel de la misma manera. Fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos, y ahora veía todo con una claridad brutal. La máscara se había caído, y lo que se escondía tras ella era aterrador. Los domingos, subía al púlpito transformado. Su voz era dulce, llena de compasión. Sus ojos brillaban con unción. Sus palabras eran perfectamente elegidas para conmover corazones, hacer llorar a la gente, hacerla sentir amada por Dios a través de él. Dios te ama incondicionalmente, proclamó, con los brazos abiertos como si abrazara a toda la congregación. No importa lo que hayas hecho, no importa lo mal que estés, Él te acepta, y yo también, y la gente creyó, igual que yo, bien, sus rostros esa devoción ciega, esa admiración, esa necesidad de un líder espiritual que pareciera tener todas las respuestas, pero ahora sabía lo que estaba pasando detrás de escena. Lunes por la mañana, reunión de líderes, solo los líderes más cercanos, a puerta cerrada, y allí emergió el verdadero Samuel Mendoza. Ese idiota de Fernando cuestionó cuánto gasté en la conferencia, dijo con desdén, tirando unos papeles sobre la mesa. Alguien tiene que ponerlo en su lugar. Roberto, tú ocúpate de esto. El tono era de orden, no de petición. Carecía de la delicadeza del púlpito. Pastor, quizás simplemente tiene una preocupación legítima por las finanzas. Intenté, no te pedí tu opinión sobre si su preocupación es legítima o no, me interrumpió, con la mirada fría fija en mí. Te dije lo que hay que hacer. ¿Lo vas a hacer tú o quieres que busque a alguien más? Fue una amenaza velada, y todos en la sala la sintieron. Ese no era el hombre de Dios que abrazaba a los niños los domingos.
Era un cruel jefe corporativo, un tirano que exigía obediencia ciega, y la manipulación. Dios mío, la manipulación fue de un nivel que nunca había visto. Tenía un registro mental de cada persona de la iglesia, conocía sus debilidades, sus secretos, sus vulnerabilidades, y usaba esa información. La hermana Marta se pregunta por qué no eligieron a su hija para el grupo de baile. Comentó en una reunión, que alguien le recuerde que descubrimos que su esposo tiene problemas con el juego. Quizás quiera que esto se haga público antes de seguir quejándose. Fue chantaje, puro y simple, pero lo presentó como protección del ministerio. O cuando el diácono Paul sugirió mayor transparencia financiera, Paul, ¿de verdad quieres que investigue más a fondo esos préstamos que tomaste de la cuenta de la iglesia hace 2 años? Los que dijiste que pagarías pero nunca lo hiciste, ¿no? Entonces te sugiero que apoyes mis decisiones sin cuestionarlas. Tenía información sobre todos, suciedad, secretos, pecados, y la guardaba como munición para usarla cuando alguien se atreviera a desafiarlo. La corrupción financiera era grotesca. Siempre había tenido acceso parcial a las finanzas, pero después de ese día, comencé a investigar más a fondo, y lo que descubrí me repugnaba. Malversaba sistemáticamente diezmos y ofrendas. Tenía 3 cuentas bancarias a las que solo él tenía acceso. Las llamaba cuentas especiales del ministerio, pero, en realidad, eran sus cuentas personales disfrazadas. Vi recibos de compras absurdas hechas con dinero de la iglesia, un reloj Rolex de 80,000 pesos, ropa de marca, cenas en restaurantes carísimos, un viaje a Cancún con gastos ministeriales que alcanzaron los 150,000 pesos. Cuando le pregunté, se mostró frío. Roberto, ¿entiendes el concepto de prosperidad en el reino? Soy un representante de Cristo. Necesito vivir con excelencia. La gente no respeta a un pastor pobre. Es marketing ministerial. Marketing ministerial. Tenía una justificación espiritual para cada robo, y el abuso de poder sobre los empleados era inhumano. La secretaria de la iglesia, Beatriz, una mujer de 50 años que llevaba 8 trabajando allí, cometió un pequeño error en una hoja de cálculo. La llamó a su oficina y le gritó durante 20 minutos. Yo estaba afuera y lo oí todo. Eres un incompetente. ¿Cómo puedes ser tan estúpido? ¿Para qué te pago? ¿Para avergonzarme? Cuando se fue, lloraba desconsoladamente. Él había arruinado la autoestima de esa mujer por un error que habría tardado 5 minutos en corregirse, y lo hacía con regularidad. Humillaba a la gente, destruía la confianza, creaba una atmósfera de terror donde todos andaban con pies de plomo, temerosos de cometer cualquier error que desatara su furia. Lo más inquietante fue cómo utilizó el lenguaje espiritual para justificar absolutamente todo. Cuando lo confrontaron por haber sido visto en un motel, dijo, estaba intercediendo por un matrimonio en crisis. A veces, el ministerio requiere ir a lugares inconvenientes. Cuando le preguntaron sobre el nuevo auto de lujo, respondió, Dios me ha bendecido. ¿Quieres limitar las bendiciones de Dios en mi vida? Eso es envidia disfrazada de preocupación. Al ser preguntado por el gasto excesivo, respondió, quien toca al ungido del Señor, toca a la niña de los ojos de Dios. Cuídense del juicio. Tenía una respuesta espiritual para cada pregunta legítima, y la congregación, acostumbrada a no cuestionar jamás a la autoridad ungida, lo aceptaba todo, y había un lado aún más oscuro, el odio que sentía por quienes consideraba inferiores. En una reunión privada, después de un servicio al que asistieron muchos pobres, estamos atrayendo al público equivocado. La gente sin dinero no construye el reino. Necesitamos centrarnos en atraer a empresarios, a gente influyente. Estos pobres solo agotan los recursos. Veía a las personas como recursos, no como almas, no como hijos de Dios, como recursos para construir su imperio personal. Y era un imperio, no era una iglesia, era un negocio, un culto a la personalidad donde él era el centro, no Dios. Me di cuenta de esto cuando cambió el logo de la iglesia. Antes, era una simple cruz. Lo modificó para incluir sutilmente sus iniciales en el diseño. Marca, explicó, pero era su ego, su necesidad de ser venerado,
Sus sermones eran cuidadosamente calculados. Probaba diferentes enfoques, midiendo qué mensajes generaban más ofrendas, qué historias hacían llorar más a la gente y, en consecuencia, donaban más dinero. El sermón sobre el sufrimiento atrajo un 30% más que el de la prosperidad, comentó mientras revisaba las hojas de cálculo. Centrémonos más en el sufrimiento y la redención. Apela más a las emociones. Era frío, calculador, manipulador. Cada palabra desde el púlpito era una herramienta de control y extracción de recursos, y vi cómo destruía a cualquiera que se atreviera a oponérsele. Había un diácono, Marcos, que descubrió algunas de las irregularidades financieras y amenazó con exponerlas. En 2 semanas, estaba completamente destrozado. El pastor Samuel difundió rumores de que era alcohólico, que golpeaba a su esposa y que tenía problemas mentales. Nada de eso era cierto, pero la congregación creyó, porque provenía del ungido. Marcos fue expulsado de la iglesia, su reputación arruinada, su matrimonio casi destruido por el estrés. Tuvo que mudarse a otra ciudad, y el pastor Samuel ni siquiera pestañeó. Era una amenaza para el ministerio. Hice lo necesario. Ese era su verdadero rostro, no el predicador cariñoso de los domingos, sino el cruel manipulador de lunes a sábado. Y lo más inquietante, no le veía nada malo. Para él, era especial, elegido. Las reglas normales no le aplicaban. Roberto, tienes que entender, me dijo una vez, tengo un llamado superior. Dios me ha dado autoridad sobre esta gente. Necesitan un líder fuerte. A veces eso significa ser firmes. Significa tomar decisiones que no entienden, pero es por su propio bien. Realmente lo creía, o se había convencido de ello tras años de vivir una mentira. El hombre que predicaba el amor, predicaba el odio tras bambalinas. El hombre que predicaba la humildad vivía en extrema arrogancia. El hombre que predicaba la integridad era profundamente corrupto. Fue todo una actuación magistral, y yo había sido un espectador cautivo durante más de una década, pero ahora, sabiendo la verdad, ya no podía quedarme sentado mirando el espectáculo. Si hablaba, lo perdería todo. Esa certeza me paralizó por completo. En las semanas posteriores a ese día en la oficina, viví en un estado de terror constante. No era solo miedo psicológico, sino físico. Mi cuerpo reaccionaba al estrés de cargar con ese secreto. Desarrollé una úlcera, dejé de dormir bien, perdí 8 kilos en un mes. Elena se dio cuenta. Roberto, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Necesitas ver a un médico? ¿Cómo podía decírselo? ¿Cómo podía decirle? El hombre por el que oramos por ti, el que dije que Dios usó para sanarte, es un monstruo, y me amenazó, y tengo demasiado miedo para hacer algo. No pude, así que mentí. Es solo estrés laboral, cariño, ya se te pasará. Pero no mejoró, empeoró cada día. Seguí yendo a la iglesia, seguí cumpliendo con mis deberes de liderazgo, pero era como vivir una mentira asfixiante. Todos los domingos, lo veía en el púlpito, predicando sobre el amor, la verdad y la integridad, y quería gritar, quería subir allí y decirles a todos quién era realmente. Pero el miedo me mantuvo en silencio, y ese miedo estaba muy bien fundado. Primero, estaba la amenaza velada a mi familia. Esa insinuación que hizo sobre la curación de Elena era manipulación psicológica, lo sabía. Su recuperación era médica, era un tratamiento, era Dios, no tenía nada que ver con él, pero la semilla de la duda estaba sembrada. Y si de alguna manera él pudiera, no podía arriesgarme. En segundo lugar, había visto lo que les hacía a quienes se oponían. Marcos había quedado completamente destruido, su reputación estaba hecha pedazos. Tuvo que empezar su vida desde cero en otra ciudad, y eso solo por cuestionar sus finanzas. ¿Imaginas si lo expusiera todo? ¿El abuso, la manipulación, los pagos para silenciar a las mujeres? El pastor Samuel no solo iba a destruirme, iba a aniquilarme, y tenía los recursos para hacerlo. Abogados caros, conexiones políticas, otros pastores influyentes lo protegían. Yo era solo un hombre de negocios común y corriente. ¿Quién me creería contra él? En tercer lugar, estaba el problema financiero.
Mi tienda de repuestos tenía varios clientes que asistían a la iglesia. Si me expulsaban, si me difamaba, perdería el negocio, quizás perdería la tienda. ¿Cómo mantendría a mi familia? Y cuarto, quizás el más doloroso, temía perder mi comunidad. La iglesia había sido mi vida social durante 12 años. Mis amigos estaban allí, la gente que consideraba mi familia. Si me opusiera al pastor, ¿de qué lado se pondrían? ¿Con el líder carismático al que adoraban, o con el cuestionador que estaba causando división? Sabía la respuesta, y esa certeza me aplastó. Así que me quedé en silencio, y ese silencio empezó a destruirme por dentro. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con las mujeres del diario, veía sus rostros, oía sus nombres, las oía gritar pidiendo ayuda, y yo me quedaba allí, en silencio, cobarde. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo una culpa que me asfixiaba. Durante el día, evitaba mirar a la gente a los ojos en la iglesia, sobre todo a las jóvenes. ¿Podría ser alguna de ellas víctima de él? Estaban sufriendo en silencio mientras yo, que sabía la verdad, fingía no ver nada. Mi fe empezó a desmoronarse. ¿Cómo podía creer en un Dios que permitía esto? Un líder espiritual que destruía vidas, abusaba del poder y no le pasaba nada. ¿Dónde estaba la justicia divina? Dejé de orar. Simplemente ya no podía. Cada vez que lo intentaba, sentía una hipocresía abrumadora. ¿Cómo podía hablar con Dios mientras encubría el mal? Elena notó que había dejado de hacer mis devocionales matutinos. Roberto, ya ni siquiera lees la Biblia. ¿Qué pasa? He perdido la costumbre. Mentí de nuevo. Lo volveré a hacer. Pero no volví. No podía. Las palabras en la página parecían acusarme. La verdad os hará libres. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Cualquiera, pues, que sabe hacer lo correcto y no lo hace, peca. Cada verso era una condena a mi cobarde silencio. Dejé de participar activamente en el liderazgo. En las reuniones, permanecía callado. El pastor Samuel se dio cuenta. Roberto, has estado muy callado últimamente. ¿Te preocupa algo? Su mirada al preguntar eso no era de preocupación. Era una advertencia, un recordatorio de que estaba observando, de que cualquier paso en falso traería consecuencias. No, pastor, solo estoy cansado. ¿Estás seguro? Porque pareces diferente, distante, y eso me preocupa. No queremos que los malos pensamientos se apoderen de tu mente, ¿verdad? Fue una amenaza velada. Me decía, sé que lo sabes, y más te vale callarte. Y seguí, como un cobarde. Empecé a evitar situaciones en las que tuviera que defenderlo. Cuando alguien cuestionaba algo sobre la iglesia, cambiaba de tema. Cuando alguien elogiaba al pastor, simplemente asentía, sin poder decir nada. Mi cuñado Javier, quien me había presentado al pastor Samuel años atrás, notó mi cambio. Roberto, ¿estás bien? Parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros. Por un momento, pensé en decírselo, pero entonces recordé, Javier era devoto del pastor. Lo admiraba profundamente. Si se lo contaba, ¿me creería o me vería como un enemigo? Estoy bien, Javier, solo es un momento difícil. Más mentiras, me estaba ahogando en mentiras. Y lo peor fue ver llegar gente nueva a la iglesia, mujeres jóvenes llenas de esperanza, buscando guía espiritual, confiando en ese hombre, y sabía el peligro que corrían, sobre todo las mujeres jóvenes y vulnerables. Una joven, recién llegada, empezó a asistir. Camila, de 20 años, acababa de perder a su madre por cáncer. Estaba frágil y buscaba consuelo. Vi al pastor Samuel acercándose a ella después del servicio para ofrecerle consejería personal. Se me revolvió el estómago. Iba a hacerle lo mismo que a los demás. ¿Y yo me quedaría ahí parada mirando? Intenté advertirle, pero de forma vaga e indirecta. Camila, si necesitas algo, puedes hablar con los líderes. No tiene que ser necesariamente con el pastor. Hay varias personas cualificadas que pueden ayudar. Me miró confundida, pero el pastor dijo que tiene un llamado especial para ministrar a las personas en duelo, que Dios lo usa de una manera única en estas situaciones. Claro que lo dijo, siempre es lo mismo, se presenta como el único que realmente puede ayudar.
creando dependencia y aislando a la víctima. Solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? Fue todo lo que pude decir, y aún eso me causó problemas. En la siguiente reunión de líderes, el pastor Samuel me confrontó. Roberto, me enteré de que has estado disuadiendo a los miembros de pedirme consejo. ¿Por qué? No es eso, pastor. Solo sugería que ella también tenía otras opciones. ¿Otras opciones? ¿Estás cuestionando mi competencia para asesorar? ¿O hay algo más detrás de esto? El tono era acusatorio, amenazador. Todos en la sala me miraban fijamente. No, pastor, lo siento si pareció lo contrario. Una vez más, me retiré. Una vez más, la cobardía ganó. Esa noche, lloré en el coche antes de irme a casa. Lloré por mi debilidad, por mi falta de valentía, por todas esas mujeres a las que podría haber protegido, pero no lo hice. Dios, perdóname, recé por primera vez en semanas. Soy una cobarde, lo sé, pero tengo mucho miedo, mucho miedo. La conciencia me estaba matando, literalmente. Los médicos dijeron que mi úlcera estaba empeorando, que el estrés estaba destruyendo mi salud. Necesitaba tomar medicamentos fuertes, necesitaba cambiar mi estilo de vida, pero ¿cómo podía cambiar si vivía en una prisión de miedo y silencio? Elena finalmente me confrontó de verdad. Roberto Fernández, basta, ¿me vas a decir qué pasa o me volveré loca intentando adivinarlo? ¿Estás enfermo? ¿Tienes una aventura? ¿Qué es? No es nada de eso, alcancé a decir. ¿Y qué pasa? Porque ya no eres la misma persona, no sonríes, no duermes, no comes bien, me da miedo. La miré, a esa mujer que había amado durante tantos años, y casi se lo conté todo, casi, pero entonces pensé en la amenaza, pensé en cómo había insinuado que podía hacerle algo, y el miedo me silenció una vez más. Es solo trabajo, iglesia y amor. Mucha presión, ya pasará. Vi la decepción en sus ojos, sabía que mentía, pero ya no insistió. Esa fue la noche más larga de mi vida. Tumbado en la oscuridad, mirando al techo, me di cuenta de algo aterrador. Mi silencio me estaba convirtiendo en cómplice. Cada día que pasaba sin denunciarlo, me convertía en parte del problema. No era solo que no estaba haciendo lo correcto, era que participaba activamente en el encubrimiento. Estaba protegiendo a un abusador. Le estaba permitiendo seguir destruyendo vidas, y eso estaba destruyendo mi identidad, mi integridad, mi fe, mi paz. Todo estaba siendo erosionado por ese silencio forzado, pero el miedo era aún más grande que todo lo demás, y me odiaba por ello. Todos lo sabían, pero nadie habló. Ese fue el descubrimiento más inquietante de todos. Pensé que estaba solo, que era el único que había visto, que había descubierto la verdad sobre el pastor Samuel, pero estaba equivocado, profundamente equivocado. El sistema de silencio era mucho más grande y organizado de lo que había imaginado. La primera vez que noté esto fue un sábado por la mañana. Había llegado temprano a la iglesia para organizar unos documentos. Encontré a Miguel, el conductor, fumando un cigarrillo detrás del edificio, algo que nunca hacía. Parecía exhausto, envejecido. Miguel, ¿estás bien? Me miró con esos ojos cansados, y me dijo, hermano. Roberto, ¿cuántos años más cree usted que puedo soportar esto? ¿Soportar qué? Llevarlo a esos lugares, verlo entrar a hoteles con esas chicas, esperar afuera mientras Dios sabe qué pasa adentro. ¿Cuántos años más puede soportar mi conciencia? Mi corazón se aceleró. Miguel, ¿lo sabías entonces? ¿Siempre lo supiste? ¿Siempre lo supe? Roberto, he sido su chofer durante 15 años. Lo sexta todo, absolutamente todo. Dio una larga calada a su cigarrillo, con las manos temblorosas. Lo llevé a moteles con al menos 20 mujeres diferentes en esos años. 20. Las conté, quizás más. ¿Por qué nunca dijiste nada? Se rió, pero fue una risa sin alegría. ¿Decírselo a quién? ¿A los otros líderes que también lo saben y fingen no verlo? ¿A la congregación que lo idolatra? ¿A mi esposa, que lo cree un santo? ¿Tienes pruebas? ¿Fotos? ¿Fechas? ¿Algo? Tengo una libreta donde lo anoto todo. Fechas, horas, direcciones. Llevo años haciendo esto. No sé por qué, quizás para demostrarme a mí mismo que no estoy loco.
Quizás por un día, no sé, tiró el cigarrillo al suelo. ¿Pero qué sentido tiene? ¿Quién le va a creer a un viejo conductor contra un pastor famoso? Miguel, podríamos. No, me interrumpió, no me metas en esto. Tengo 2 nietos que mantener. Mi pensión depende de este trabajo. Ya veo, ya sé, pero no hablo. Así sobrevivo. Y entró en la iglesia, dejándome allí, atónito por la revelación. Miguel lo sabía, 15 años atrás, lo sabía, así que empecé a prestar más atención, y noté las señales por todas partes. En la siguiente reunión de líderes, presté atención a las miradas. Cuando el pastor Samuel bromeó sobre tener que trabajar hasta tarde con el papeleo, sexta una mirada de complicidad entre otros 2 líderes, una sonrisa discreta, un gesto de asentimiento. Sabían lo que realmente significaba trabajar hasta tarde. Después de la reunión, seguía uno de ellos, Arturo, hasta el estacionamiento. Arturo, ¿puedo hablar contigo un minuto? Pareció nervioso. De inmediato, ¿por qué? Sobre las cosas que vemos pero de las que no hablamos. Se puso pálido, miró a su alrededor para asegurarse de que estuviéramos solos. Roberto, no sé de qué estás hablando. Creo que sí lo sabe. Las chicas, las salidas nocturnas, el dinero. Susurró con urgencia. No hables de esto en voz alta. ¿Estás loca? Así que ya lo sabes. Respiró hondo y se pasó la mano por la cara. Claro que lo sé. Todos los líderes lo saben. Siempre lo han sabido. Y nadie hace nada. ¿Qué le vas a hacer? Roberto tiene un sistema, tiene abogados, tiene amigos en puestos importantes, tiene dinero para silenciar a cualquiera que intente hacer algo. ¿Crees que eres el primero en pensar en denunciarlo? ¿Había otros? Al menos 3, que yo sepa. Uno se fue de la ciudad tras recibir amenazas de muerte. A otro le incendiaron el negocio misteriosamente la misma semana en que empezó a hacer preguntas. El tercero sufrió una crisis nerviosa y sigue hospitalizado. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Estás diciendo que él? Digo que quienes se meten con el pastor Samuel sufrirán muchísimo, y yo tengo familia, Roberto, hijos en la universidad, una hipoteca que pagar. No puedo permitirme ser un héroe, pero ¿cuántas vidas serán destruidas mientras permanezcamos en silencio? No es mi responsabilidad salvar a todos, dijo, y me di cuenta de que intentaba convencerse a sí mismo más que a mí. Primero tengo que cuidar de mi familia, y se subió al coche y se fue, dejándome allí, dándome cuenta de la magnitud de la red de silencio. Después de eso, comencé a investigar discretamente, y descubrí que no se trataba solo de los líderes, era todo un sistema. Su secretaria, Beatriz, a quien humillaba con frecuencia, también lo sabía. Cuando logré hablar con ella en privado, se derrumbó. Hermano Roberto, veo los extractos bancarios, veo a dónde va el dinero, veo las transferencias, proceso los pagos de consultoría, que en realidad son pagos por silencio. Lo sé. Todo. ¿Por qué no lo denuncias? Porque tengo 52 años y no tengo ninguna otra cualificación profesional. Porque este trabajo es todo lo que tengo. Porque cuando la última secretaria intentó cuestionar algo, la despidieron y él difundió rumores de que estaba robando dinero. Nadie la volvió a contratar después de eso. Tuvo que mudarse a otro estado. Beatriz. No, Roberto, no me pidas que sea valiente. Ya hice los cálculos. Mi cobardía tiene su precio. Mi conciencia tendrá que asumirlo. El tesorero de la iglesia, don Pedro, un respetado caballero de 65 años, también lo sabía. Cuando lo confronté, fue aún más directo. Roberto, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? 12 años, yo llevo aquí 20, y durante 20 años he hecho la vista gorda ante las irregularidades financieras. ¿Crees que las auditorías que presentamos son reales? Están manipuladas. Yo mismo las manipulo. ¿Por qué haces eso? Porque al principio, cuando lo interrogué, me mostró fotos mías de hace 30 años, cuando tuve una aventura extramatrimonial. Había investigado mi pasado. Me dijo que si no cooperaba, mi esposa recibiría esas fotos, mi familia se enteraría y mi reputación quedaría destruida. Chantaje. Tenía material de chantaje contra todos. ¿Y tienes ese material guardado en algún sitio? Pregunté. No, lo hace, en un lugar seguro.
Colecciona los pecados de la gente como pasatiempo. Es su seguro contra los reportes. Hablé con el personal de limpieza. Una de las mujeres, Carla, me dijo, llorando, hermano, encontré cosas en esa habitación cerrada que no debería haber encontrado. Ropa interior de mujer, botellas de vino vacías, condones. Lo limpio y hago como si no lo hubiera visto. Carla, esto es una prueba. ¿Pruebas de qué? ¿Quién le va a creer a la señora de la limpieza contra el pastor? Dirá que yo lo planté, y perderé mi trabajo. No puedo perder este trabajo. Tengo 3 hijos, incluso el pastor asistente, Ricardo, que predicaba con tanta convicción, lo sabía. Ricardo, ¿tú qué te estás preparando para dirigir una congregación en el futuro? ¿Cómo puedes aceptar esto? Guardó silencio un buen rato. Luego dijo, con la voz entrecortada, me lo pregunto todos los días, pero me prometió que cuando tuviera mi propia iglesia, la financiaría, usaría su influencia para ponerme en una posición prominente. Ya he invertido 10 años de mi vida en esto, si lo denuncio ahora, lo pierdo todo, mi futuro, mi ministerio, todo. Su ministerio se basa en mentiras. Lo sé, que Dios me perdone, lo sé, pero estoy demasiado lejos para volver ahora. El código de silencio tenía reglas no escritas que todos conocían. Regla 1, ves, pero no ves, oyes, pero no oyes, tu memoria es selectiva. Regla 12, si alguien de afuera pregunta, defiendes al pastor, siempre, sin excepciones. Regla 13, si tienes dudas, guárdalas, cuestionar es deslealtad. Regla 4, recuerda, tiene algo contra ti, puede que aún no lo sepa, pero lo sabe, y lo usará si lo necesita. Regla 5, la supervivencia individual es más importante que la verdad colectiva, y todos seguían estas reglas religiosamente. Perdón por el juego de palabras. La obediencia no solo se esperaba, sino que era una armadura, era tu forma de protegerte. Cuanto más obediente eras, menos probable era que te viera como una amenaza. Lo sexta claramente, en una reunión donde un líder joven e inocente hizo una pregunta sincera sobre discrepancias financieras. Toda la sala se tensó, y entonces, uno a uno, los líderes superiores comenzaron a atacar al joven. Estás cuestionando la integridad del pastor. No tienes suficiente madurez espiritual para entender estas decisiones. Cuidado con el espíritu de rebelión. Lo atacaron no porque no estuvieran de acuerdo con él, sino para demostrarle su lealtad, para demostrarle al pastor, mira, estoy de tu lado, no me veas como una amenaza. Y funcionó. El pastor sonrió a cada uno que atacó al joven. Era como echarle carne a un león para demostrar que no eres la presa. El joven nunca volvió a cuestionar nada, y 2 semanas después, yo repetía los mismos silencios cómplices que todos teníamos. El sistema se perpetuó, llegaron nuevas personas, aprendieron las reglas no escritas y se convirtieron en parte de la máquina del silencio, y me di cuenta de algo aterrador. No éramos solo víctimas, éramos colaboradores activos. Cada uno, con su silencio, permitía que continuara. Todos lo sabíamos, pero nadie habló, y mientras mantuviéramos este pacto de silencio, él seguiría destruyendo vidas, una tras otra. La pregunta que me rondaba era, ¿cuánta gente más tendría que ser destruida antes de que alguien tuviera el coraje de romper el silencio? Y la pregunta aún más sorprendente, ¿podría ese alguien ser yo? Durante años me mentí a mí mismo, sistemáticamente, repetidamente, con una creatividad impresionante para justificar lo injustificable. Todos tenemos defectos, me dije al mirarme al espejo por la mañana. Incluso los grandes hombres de Dios de la Biblia cometieron errores. David tuvo una aventura. Pedro negó a Jesús. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero en el fondo, una voz susurró, David se arrepintió. Pedro lloró amargamente, y el pastor Samuel continuó, sin remordimientos, sin arrepentimientos, solo con más cuidado para no ser descubierto. La obra es mayor que el hombre, razonaba al ver a alguien bautizarse, al ver a una familia ser restaurada. Miren cuántas vidas se están transformando. Dios puede usar vasos imperfectos. Pero la voz respondió, ¿a qué precio? ¿Cuántas Danielas fueron destruidas por cada familia restaurada?
¿Cuántas Ana Paulas lloraron solas por cada bautismo celebrado? Tenía una biblioteca mental de justificaciones, y la consultaba a diario. No tengo suficientes pruebas concretas, me convencí, incluso después de ver el diario, las fotos y los acuerdos de confidencialidad. Sería mi palabra contra la suya, no llevaría a nada, no me corresponde cuestionar la autoridad ungida, repetí, usando el mismo lenguaje manipulador que él usaba para controlarme. Dios se encargará de ello a su debido tiempo. Si lo denuncio, destruiré la fe de cientos de personas. Fue mi justificación más noble. El daño superaría al bien. ¿Pero es realmente así? ¿O solo estaba protegiendo mi propia comodidad? Los meses se convirtieron en años. Un año de silencio, 2 años, 3, y con cada año que pasaba, mi complicidad se profundizaba, porque el silencio prolongado no es mera omisión, sino participación activa, es una decisión deliberada, repetida a diario. Lo sexta, reclutar a nuevas jóvenes vulnerables. Lo sexta, aplicar el mismo patrón de siempre, identificar la vulnerabilidad, ofrecer atención especial, aislar de la comunidad, manipular espiritualmente, abusar, pagar o amenazar para asegurar su silencio, y cada vez me quedaba allí parado, observando, como un espectador de una película de terror que sabe lo que va a pasar, pero no puede, o no quiere, gritar para advertir a la víctima. La culpa comenzó a manifestarse de formas físicas cada vez más graves. Mi úlcera empeoró tanto que tuve una hemorragia gastrointestinal. Terminé en el hospital. Los médicos me dijeron, señor Fernández, si no controla el estrés, tendrá graves problemas de salud. Pero, ¿cómo manejar el estrés cuando vives una gran mentira todos los días? Desarrollé un trastorno de pánico, ataques que surgían de la nada, en medio de un servicio religioso, conduciendo por la calle, acostado en la cama por la noche, taquicardia, sensación de fatalidad inminente, miedo paralizante. Elena me llevó a 3 psicólogos diferentes. Ninguno pudo ayudarme porque no decía la verdad. ¿Cómo podrían tratar la causa si ocultaba el síntoma? Su marido sufre una depresión grave, dijo un psiquiatra. Le voy a recetar antidepresivos. Pero las pastillas no curan la conciencia culpable. Mi relación con Elena se deterioró. ¿Cómo podía tener intimidad con ella si ocultaba algo tan grave? El sexo prácticamente se detuvo. Las conversaciones se volvieron superficiales. Ella intentó acercarse y yo me retiré, creando muros invisibles entre nosotros. ¿Ya no me amas?, preguntó una noche con lágrimas en los ojos. Claro que te amo, dije, y era cierto, pero el amor no bastaba cuando las mentiras construían abismos. Mis hijos se dieron cuenta. Mi hijo mayor, Rafael, de 25 años, me confrontó. Papá, ¿qué te pasa? Ya no eres el mismo, pareces un fantasma andando por la casa. Es solo trabajo, hijo, no es trabajo, te conozco, algo te está destruyendo por dentro, y también está destruyendo a esta familia. Tenía razón, mi silencio no protegía a mi familia, la estaba destruyendo, pero aún así permanecí en silencio. Empecé a beber. Nunca había sido muy bebedor, pero empezó con una cerveza para relajarme y rápidamente fue subiendo de tono. 3, 4, 5 cervezas por noche, whisky los fines de semana, cualquier cosa con tal de silenciar la voz de la conciencia. Elena encontró botellas vacías escondidas y lloró. Roberto, te estás volviendo alcohólico. Por favor, dime qué te pasa. Pero seguí mintiendo. Todo está bajo control. Pararé cuando quiera. Eso es mentira. No tenía control sobre nada en mi vida. La iglesia siguió creciendo. De 1000 miembros a 1500. De 1500 a 2000. Éxito visible. Decadencia invisible. Y cuanto más crecía la iglesia, más fuerte se volvía el pastor Samuel, más intocable, más protegido, más peligroso. Compró una mansión, sí, una mansión de 3 millones de pesos. La prosperidad del reino, predicó en un sermón especial. Dios quiere que sus hijos vivan en abundancia, y la congregación aplaudió. Donaron aún más, mientras él amasaba una fortuna basada en el dolor y la manipulación. Han pasado 3 años desde aquel día en la oficina, 3 años de silencio, 3 años de complicidad,
3 años de autotraición. Y entonces ocurrió algo que me destrozó por completo. Ana Paula, aquella niña que sexta llorando con él en la habitación cerrada, intentó suicidarse. Sufrió una sobredosis de medicamentos. La encontraron a tiempo y sobrevivió, pero estuvo hospitalizada en el pabellón psiquiátrico durante 2 semanas. Cuando regresó a la iglesia, era diferente. Mirada vacía, sonrisas mecánicas, alma rota, y sabía por qué. Había visto el comienzo de esa historia, hacía 3 años. Tuve la oportunidad de intervenir, y no hice nada. Ella era solo una más en la lista de víctimas, y parte de su dolor estaba en mis manos, en las manos de todos los que supimos y guardamos. Silencio. Esa noche, tuve el peor ataque de pánico de mi vida. Elena tuvo que llamar a una ambulancia. En el hospital, mientras me atendían, solo podía pensar, soy cómplice de la destrucción de vidas. El médico me agarró de los hombros y dijo, señor Roberto, míreme, tiene una grave crisis de conciencia. No es solo pánico, es culpa, una profunda culpa por algo, y si no resuelve esto, se va a morir. Literalmente, su cuerpo no lo aguanta más. Era cierto, mi cuerpo se estaba rindiendo, mi mente se desmoronaba, mi alma se moría. Elena finalmente explotó. Basta, no aguanto más. Me dirás qué pasa ahora o me voy de esta casa y no vuelvo. Elige, y allí, en aquella habitación del hospital, a las 3 de la mañana, después de 3 años de mentiras, me derrumbé. Lo conté todo, cada detalle, desde aquel día en la oficina hasta ahora. Las pruebas, el abuso, el silencio colectivo, mi cobardía, todo. Elena me escuchó en completo silencio. Cuando terminé, estaba llorando. Pero no de tristeza, sino de rabia. 3 años, Roberto, ¿sabías de esto hace 3 años y no hiciste nada? ¿No me lo dijiste? ¿Dejaste que ese hombre siguiera destruyendo vidas? Tenía miedo. ¿Miedo? ¿Y esas mujeres? ¿No tenían miedo? Ana Paula no tenía miedo cuando tomó esas pastillas. Cada palabra que decía era como una puñalada por la espalda, y me las merecía todas. Me decepcionaste, dijo, y eso me dolió más que nada. El hombre con el que me casé no era un cobarde. No sé en quién te has convertido. Ella salió de la habitación. Me fui a casa solo esa mañana, y allí, sentado en la habitación vacía de mi casa, mientras salía el sol, finalmente me enfrenté a la verdad sin rodeos, sin justificaciones, sin mentiras. Había desperdiciado 3 años protegiendo a un monstruo, 3 años en los que podría haber salvado a gente, 3 años siendo parte del problema en lugar de parte de la solución. Todos los argumentos que usé para tranquilizarme eran falsos. La obra no era mayor que la del hombre cuando éste destruía a la gente. Dios no usa instrumentos sucios de esa magnitud. Y yo no estaba protegiendo la fe de nadie, estaba protegiendo un sistema de abuso, el peso del tiempo perdido, de las oportunidades desperdiciadas, de las víctimas que podrían haberse evitado. Ese peso era insoportable. Y finalmente, después de 3 años de autoengaño, tomé una decisión. El costo ya no importaba, lo que perdería ya no importaba, el miedo ya no importaba, porque vivir con esa culpa era peor que cualquier consecuencia que pudiera enfrentar. Ya era hora de dejar de mentirme a mí mismo. Era hora de hablar. Dios me dio la valentía para hablar. No fue una valentía que surgió de repente, como en una película. Fue una valentía construida sobre el naufragio, sobre un profundo arrepentimiento, sobre no poder mirarme ya al espejo. El momento exacto en que la decisión se solidificó fue un domingo por la mañana, 3 días después de contarle todo a Elena. Estaba en la iglesia, no quería estar allí, pero algo me atrajo. Quizás era Dios, quizás era mi necesidad de enfrentarme a ese demonio una última vez antes de exponerlo. El pastor Samuel subió al púlpito. Se sintió particularmente inspirado ese día. El tema del sermón, la importancia de la integridad en el ministerio. La ironía era tan grotesca que casi me río, pero no pude, porque vi a gente creyéndolo todo. Hermanos, comenzó, con la voz cargada de esa falsa unción. Vivimos en tiempos de caída de líderes espirituales, escándalos morales, irregularidades financieras, abusos de poder.
Es trágico. Hizo una pausa para darle un toque dramático. La congregación murmuró en señal de asentimiento. Pero quiero que sepan, continuó, poniéndose la mano sobre el corazón, que en esta casa mantenemos altos estándares. Aquí, la integridad no es negociable. Aquí, la transparencia es nuestro compromiso. Mentiras, todas mentiras, y él lo sabía, y yo lo sabía, y todos los líderes lo sabían. Desafortunadamente, dijo con voz grave, hay gente que intenta manchar el nombre de los siervos de Dios, gente que inventa historias, que difunde calumnias, y ¿saben por qué lo hacen? Porque no soportan ver prosperar la obra de Dios. Se estaba vacunando proactivamente, estaba sembrando en la congregación la idea de que cualquier acusación futura sería mentira, persecución o envidia. Por eso les digo, cuídense del falso testimonio. La Biblia es clara, no tocarán al ungido del Señor, no darán falso testimonio. Quienes intenten denigrar a los siervos de Dios enfrentarán el juicio divino. Fue una amenaza velada, para mí, para Miguel, para todos los que sabían. Lo dejaba claro, si hablas, no solo estás tratando conmigo, sino con Dios. Y la congregación lo comió. Aplausos. Amén. Predica, pastor. Miré a mi alrededor. Vi a Dolores, su esposa, sentada en primera fila, con esa sonrisa gélida que siempre tenía. Una mujer destrozada que había elegido la supervivencia antes que la verdad. Vi a los otros líderes asentir en señal de aprobación, protegiendo el sistema que los protegía. Vi mujeres jóvenes que no sabían el peligro que corrían por estar allí. Y vi a Ana Paula, estaba sentada al fondo de la iglesia, sola, con la mirada fija en el suelo. Ni siquiera levantó la vista durante todo el sermón. Un alma destrozada, sentada en un lugar que debería haber traído sanación, pero solo le había traído dolor. Y fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. Una voz clara, cristalina, inconfundible habló en mí. Espíritu, ¿hasta cuándo? No era una voz audible, pero era tan real como cualquier sonido. ¿Hasta cuándo permitirás que este hombre use mi nombre para destruir a mis hijos? Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Ahí mismo, en medio de esa predicación hipócrita, lloré, y entendí algo fundamental. Mi lealtad no era hacia el pastor Samuel, no era hacia la iglesia como institución, no era hacia mi reputación ni hacia mi bienestar. Mi lealtad era hacia la verdad, y la verdad tenía un nombre, Jesucristo, quien dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Durante 3 años, había elegido la lealtad a un hombre por encima de la lealtad a Dios. Había elegido mi seguridad por encima de la seguridad de los demás. Había elegido el silencio cómodo por encima de la verdad incómoda, y eso tenía que terminar. Hoy, salí de la iglesia a mitad del sermón. No esperé a que terminara, no saludé a nadie, simplemente me fui. Fui directo a casa. Elena estaba en la cocina. Había vuelto la noche anterior, pero la situación entre nosotros estaba tensa. Voy a denunciarlo, anuncié. Hoy mismo, ahora mismo. Me miró un buen rato, luego asintió. Ya era hora. ¿Te quedarás a mi lado, aún sabiendo que lo perderemos todo? Roberto, me casé con un hombre honesto. Durante los últimos 3 años, no supe quién eras. Si vas a denunciar esto, volverás a ser el hombre con el que me casé. Así que sí, te apoyaré, pase lo que pase. Esas palabras me dieron la fuerza final que necesitaba. Llamé a Miguel. ¿Todavía tienes esa libreta? Con todas las fechas y lugares. Lo tengo. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar. Hoy, ¿estás conmigo? Silencio en la línea. Luego, soy demasiado viejo para tener miedo. Hagámoslo. Llamé a Beatriz. Las pruebas financieras que ves, ¿puedes copiarlas todas sin que te detecten? Yo puedo, pero Roberto, sin peros, ¿estás dentro o no? Voy a entrar. Dios me perdone, pero voy a entrar. Llamé a don Pedro. ¿Las auditorías falsas? ¿Tienen las verdaderas guardadas en algún sitio? Tengo copias de todo en casa, las guardé como medida de seguridad. Entonces es hora de usar ese seguro. ¿Me sigues? Respiré hondo. Ya terminé. Mi conciencia ya no lo soporta. Uno a uno, empecé a llamar. Y uno a uno, las personas que habían quedado atrapadas en el silencio empezaron a decir que sí. No todos,
Algunos se negaron por temor a represalias, pero 5 personas dijeron que sí. 5 testigos dispuestos a hablar. Lo programamos para el día siguiente, lunes, a las 9, en la comisaría central. Esa noche no dormí, no por miedo ni ansiedad, sino porque lo estaba organizando todo. Imprimí las fotos que había tomado de mi diario ese día en la oficina. Organicé toda la información que había recopilado durante los últimos 3 años. Escribí un relato detallado de todo lo que había presenciado. Elena estuvo sentada a mi lado toda la noche, ayudándome con la organización. Estás haciendo lo correcto, dijo a las 3 de la madrugada. Debería haberlo hecho hace 3 años, pero más vale tarde que nunca. A las 7 alto. Recibí un mensaje del pastor Samuel. Roberto, me enteré de que te marchaste en medio del servicio de ayer. ¿Estás bien? Estoy preocupado por ti. ¿Podemos hablar? Él lo sabía. De alguna manera, siempre sabía cuando alguien estaba a punto de volverse contra él. No respondí. A las 8:30, alto. Elena, Miguel, Beatriz, don Pedro, otros 2 testigos y yo estábamos frente a la comisaría. Teníamos 3 cajas llenas de documentos, fotos, extractos bancarios y testimonios escritos. Última oportunidad para echarnos atrás, les dijo a todos. Una vez que crucemos esa puerta, no habrá vuelta atrás. Nadie se movió, nadie se rindió. Entonces vámonos. Respiré profundamente y empujé la puerta para abrirla. El oficial que nos atendió era un hombre serio, de unos 50 años. Cuando le explicamos el motivo de nuestra visita, denunciar abusos sistemáticos, malversación de fondos y manipulación por parte de un destacado líder religioso, nos escuchó atentamente. ¿Tienes alguna prueba?, preguntó escépticamente. Colocamos las 3 cajas en su escritorio. Abrió la primera caja, empezó a hojearla. Su expresión pasó del escepticismo a la sorpresa. Dios mío, murmuró. Esto es serio, muy serio. Pasamos 4 horas dando testimonio. Cada uno contó su versión de los hechos. Miguel con sus fechas y lugares. Beatriz con las transferencias fraudulentas. Don Pedro con las auditorías falsificadas. Y yo con las pruebas de abuso y manipulación. Vamos a abrir una investigación formal, dijo el oficial al final, y probablemente necesitaremos que declares. ¿Estás preparado para eso? Lo somos, respondí por todos. Salimos de la comisaría a la 1 página. El sol apretaba con fuerza. Afuera, la vida seguía su curso normal. Coches pasando, gente caminando, el mundo girando. Pero para nosotros, todo había cambiado. Habíamos roto el silencio. Habíamos elegido la verdad. Mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté, Roberto. Era la voz del pastor Samuel, pero no tenía nada de pastoral. Era fría, amenazante. No sabes lo que acabas de hacer. Sé exactamente lo que hice. Algo que debería haber hecho hace 3 años. Te arrepentirás de esto. Voy a destruirte, a tu familia, todo. Haz lo que quieras, pero tus víctimas obtendrán justicia. Por fin, colgué. Elena me tomó la mano. Estoy orgullosa de ti, dijo, y por primera vez en 3 años, pude respirar profundamente. Me había quitado un peso de encima. La culpa comenzaba a desaparecer. ¿Tenía miedo de lo que vendría? Sí. ¿Sabía que habría represalias? Por supuesto, pero estaba en paz, porque finalmente mi lealtad estaba en el lugar correcto, no con hombres falibles y corruptos, sino con la verdad, con la justicia, con Dios, y esta lealtad, aprendí a las malas, es la única que realmente importa. Sé que habrá críticas, muchas críticas, ya estoy preparado. De hecho, ya empezó. 2 horas después de salir de la comisaría, mi teléfono empezó a sonar a borbotones. Mensajes, llamadas, mensajes de audio. La noticia se había filtrado. Alguien de la iglesia se enteró de que habíamos acudido a la policía, y la información corrió como la pólvora. Los primeros mensajes fueron impactantes. Roberto, ¿es cierto? ¿Denunciaste al pastor? ¿Por qué? Luego vinieron las acusaciones. Eres un traidor, Judas. Estás destruyendo la obra de Dios. Arderás en el infierno por tocar al ungido del Señor. Eres
tan envidioso, siempre quisiste su puesto y nunca lo conseguiste. ¿Cuántos demonios te poseyeron para hacerte hacer algo así? Cada mensaje me dolía, no voy a mentir, eran personas que conocía desde hacía 12 años, personas que consideraba amigos, familia espiritual, y ahora me veían como un enemigo. Mi hermana, que asiste a la iglesia, me llamó llorando. Roberto, ¿cómo pudiste? El pastor Samuel ayudó tanto a nuestra familia, oró por Elena, ¿y tú le haces esto? Hermana, no sabes lo que realmente hace. Las mujeres que, no quiero oírlo, son mentiras del diablo, te están usando para atacar a un hombre de Dios. Ella colgó, no ha respondido a mis llamadas desde entonces. Mi cuñado Javier, quien me presentó al pastor, me envió un largo mensaje. Roberto, me has decepcionado profundamente, confiaba en ti, te consideraba un hermano, y ahora veo que solo eres otro envidioso que no soporta la prosperidad ajena. No me hables más. Personas que conozco desde hace años me han bloqueado en redes sociales. Clientes de mi tienda han cancelado pedidos. No hago negocios con traidores. La iglesia celebró un servicio especial 2 días después de la acusación. El pastor Samuel subió al púlpito y lloró. Lloró con tanta convicción que, si no hubiera sabido la verdad, le habría creído. Hermanos, sollozó, estoy siendo perseguido. Personas a quienes amé, en quienes confié, a quienes ayudé, están difundiendo crueles mentiras sobre mí, inventando pruebas, intentando destruir este ministerio. La congregación se puso de pie en señal de apoyo, aplausos, lágrimas de solidaridad. Estamos con usted, pastor, pero yo perdono, dijo con la voz entrecortada, así como Jesús perdonó a quienes me traicionaron, yo perdono a quienes me hacen esto, rezo por ellos, ruego que Dios tenga misericordia de sus almas. Transformó la narrativa, de acusado a víctima, de abusador a mártir, y funcionó a la perfección con la mayoría de la congregación. Entonces, ¿por qué, a pesar de todo esto, estoy en paz? Porque por fin tengo la conciencia tranquila, por primera vez en 3 años, puedo mirarme al espejo sin sentir vergüenza, puedo dormir sin pesadillas, puedo respirar sin sentir ese peso aplastante en el pecho. No hago esto para destruir a nadie, quiero que la gente lo entienda, no me complace ver caer al pastor Samuel, no busco venganza, no quiero ocupar su lugar ni tomar el control de la iglesia, hago esto por las víctimas, por las Danielas, las Ana Paulas, las Camilas, por las mujeres cuyos nombres estaban en esa libreta de direcciones, por las que fueron manipuladas, abusadas, pagadas para guardar silencio, por las que intentaron suicidarse porque ya no soportaban ese peso. Merecen justicia, merecen que alguien les crea, merecen que el sistema que los destruyó sea expuesto y desmantelado. Y hago esto por todos los que aún viven aterrados por el miedo. Miguel, quien condujo durante 15 años llevando ese secreto. Beatriz, quien vio las irregularidades pero no pudo hablar. Don Pedro, quien falsificó documentos bajo chantaje. Todos los que saben pero temen hablar. Quiero que vean que es posible, que se puede sobrevivir diciendo la verdad, que la libertad que viene después vale el precio que se paga al principio. Sí, perdí amigos. Sí, perdí clientes. Sí, perdí mi posición en la iglesia. Pero ¿saben qué gané? Me recuperé a mí mismo. Elena está de mi lado. Eso no tiene precio. Nuestro matrimonio, que estaba hecho trizas, se está recuperando, porque ya no hay mentiras entre nosotros, ya no hay secretos que creen abismos. Mis hijos están orgullosos de mí. Rafael, quien me había confrontado por mi cambio de comportamiento, me abrazó fuerte cuando le conté todo. Papá, hiciste lo correcto. Por fin, mi salud está mejorando, la úlcera se está curando, los ataques de pánico han disminuido drásticamente, he dejado de beber, mi cuerpo está respondiendo a la paz interior. Y hay más, otras personas también están empezando a hablar. 3 días después de nuestra denuncia, 2 mujeres que habían sido víctimas del pastor Samuel nos contactaron, vieron la noticia, vieron que alguien había tenido el valor de denunciarlo y decidieron compartir sus testimonios. Pensé que estaba solo, gritó uno de ellos. Pensé que nadie me creería frente a él, pero ahora veo que no estoy solo, y eso me da valor.
Una semana después, aparecieron 4 víctimas más. Luego, 3 más. El efecto dominó se estaba produciendo. El silencio se estaba rompiendo, no solo por mí, sino por muchos. La investigación policial avanza. El detective nos dijo que el caso es sólido. Con la cantidad de pruebas y testigos que tenemos, es solo cuestión de tiempo para que se haga justicia. Claro que habrá gente que nunca me creerá, que siempre me verá como el traidor, el falso hermano, el que fue usado por el diablo. Y eso está bien. No hago esto para complacer a la gente, lo hago porque es lo correcto. ¿Hay días difíciles? Sí. ¿Hay momentos en que la soledad me pesa? Sí. ¿Hay momentos en que me pregunto si valió la pena perder tantas relaciones? Sí. Pero entonces recuerdo la mirada de Ana Paula, sentada en esa iglesia, con el alma destrozada. Recuerdo los nombres en esa libreta de direcciones. Recuerdo a las mujeres que ahora están encontrando el coraje para hablar. Y sé que sí, valió la pena, porque al final, no se trata de mí, se trata de hacer lo correcto, de elegir la verdad sobre la comodidad, de elegir la justicia sobre la popularidad. Si mi historia, mi testimonio, mi coraje imperfecto y tardío pueden inspirar a una sola persona, solo a una a romper también el silencio sobre el abuso que conoce, entonces todo lo que he pasado tendrá sentido. No soy un héroe, ni mucho menos. Fui un cobarde durante 3 años. Fui cómplice, fui negligente, cargo con esta culpa y la cargaré para siempre. Pero he decidido que no voy a seguir siendo así. He decidido que, de ahora en adelante, mi vida se centrará en la verdad, en la integridad real, no en la integridad performativa, en proteger a los vulnerables, no a los poderosos. Sé que algunas personas que ven este video pueden estar pasando por situaciones similares. Quizás conozcan a líderes abusivos, quizás tengan pruebas de malas prácticas, pero el miedo los paraliza. Te digo, te entiendo, entiendo el miedo, entiendo la presión, entiendo el conflicto interno, pero también te digo, tu lealtad no debe ser hacia hombres falibles, tu lealtad debe ser hacia la verdad, y la verdad siempre, siempre, vale la pena defenderla. ¿Habrá críticas? Sí. ¿Habrá pérdidas? Sí. ¿Será difícil? Por supuesto, pero podrás dormir por la noche, podrás mirarte al espejo, podrás tener paz, y esta paz, descubrí, es más valiosa que 1000 amistades falsas, más valiosa que los puestos en iglesias corruptas, más valiosa que la comodidad de pretender no ver el mal. Así que sí, estoy en paz, por fin, de verdad, en paz. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo único que cambiaría sería haber hablado 3 años antes. La fe no necesita muros, necesita luz. Esta es la verdad más importante que he aprendido en todo este doloroso camino. Durante años, me enseñaron que cuestionar a los líderes era falta de fe, que investigar era desconfianza, que denunciar el abuso era tocar al ungido del Señor. Pero todo estaba mal, completamente mal. La verdadera fe no teme a la luz. La verdadera fe no exige un silencio ciego. La verdadera fe no protege a los abusadores en nombre de preservar el ministerio, porque Dios es más grande que cualquier institución, más grande que cualquier líder, más grande que cualquier denominación, más grande que cualquier iglesia, y Dios, el Dios de la Biblia, el Dios al que sirvo, es un Dios verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida. No habita en mentiras, no bendice sistemas de abuso, no protege a depredadores solo porque usan su nombre. Durante años, confundí la lealtad a un hombre con la fidelidad a Dios. Pensaba que proteger la reputación del pastor Samuel era proteger el Evangelio, pero estaba protegiendo lo contrario del Evangelio. Jesús fue radical en su denuncia de los líderes religiosos corruptos. Llamó a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados y víboras. No temió exponer a quienes usaban la religión para manipular y explotar a la gente. Y nosotros, en nombre de una falsa unidad, permanecemos en silencio ante abusos mucho peores. El silencio no protege a la iglesia, el silencio protege el error, el silencio protege al abusador, el silencio destruye a las víctimas mientras preserva sistemas corruptos. Y fui parte de ese silencio, durante años, y lo lamento profundamente.
pero el verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es cambiar de rumbo, es hacer las cosas de otra manera, es usar tu voz para lo correcto, incluso cuando esa voz tiembla de miedo. Quiero hablar directamente a vosotros que estáis mirando ahora y que podéis estar viviendo una situación similar. Quizás trabajas en una iglesia y ves cosas que no deberías ver. Malversación de fondos, líderes viviendo en el lujo mientras los miembros pasan hambre, abuso de poder, manipulación espiritual, acoso, cosas que tu corazón sabe que están mal, pero tu cabeza te dice que guardes silencio. Quizás forme parte de un equipo directivo y tenga pruebas de corrupción, pero teme las consecuencias de denunciarlo. Miedo a perder su puesto, miedo a ser expulsado, miedo a represalias. Quizás seas una víctima, alguien que ha sido abusado, manipulado, amenazado por alguien con autoridad espiritual, y cargas con este secreto como una piedra en el pecho, pensando que nadie te creerá. Estoy aquí para decirte, no estás solo, y lo más importante, tu silencio no es fidelidad a Dios, es prisión. La verdad te hace libre. Jesús lo dijo, y no mentía, cuando rompí mi silencio, perdí mucho, pero gané algo infinitamente más valioso, mi integridad, mi paz, mi capacidad de mirarme al espejo sin sentir vergüenza, y eso también lo puedes tener tú. No digo que será fácil, no voy a mentir diciendo que no costará nada, lo costará, pero el precio de guardar silencio es mucho mayor. Es tu salud mental, es tu salud física, es tu alma, y son las vidas de otras personas las que podrían protegerse si usted hablara. Dios no te llamó para proteger la reputación de hombres imperfectos, te llamó para hacer luz en el mundo, y la luz expone la oscuridad, no para destruir, sino para sanar, para purificar, para restaurar. La verdadera iglesia no se construye sobre secretos y silencios forzados, se construye sobre la verdad, la transparencia y la auténtica rendición de cuentas. Si una institución no puede sobrevivir a la verdad, entonces no merece sobrevivir. Así de simple. Así que aquí está mi último llamado para ti. Si tiene conocimiento de abuso en su iglesia, en su ministerio o en cualquier contexto religioso, denúncielo, busque a las autoridades competentes. No intente resolverlo solo, no deje que los líderes internos se encarguen. Busque ayuda externa imparcial. Si fuiste víctima, no tienes la culpa, no importa lo que te hayan dicho, no importa cómo hayan manipulado la situación, no fue tu culpa, y mereces justicia. Busca ayuda. Hay organizaciones, personas y profesionales que te escucharán y te apoyarán. Si ocupas un puesto de liderazgo y sabes de irregularidades, tu lealtad debe ser hacia la verdad, no hacia proteger la imagen institucional. Documenta todo, busca otros testigos, y expone lo que deba ser expuesto. Sí, tendrá un costo, pero la alternativa es la complicidad. Y si perteneces a una congregación donde el líder es intocable, donde cuestionar es visto como rebelión, donde hay más miedo que amor, considera si esta es verdaderamente la familia espiritual que Dios quiere para ti. Las iglesias saludables son responsables, son transparentes, cuentan con múltiples niveles de liderazgo donde nadie está exento de escrutinio, protegen a los vulnerables, no a los poderosos. Si tu iglesia no tiene eso, no es saludable, y no tienes por qué quedarte estancado ahí. Dios es más grande que cualquier edificio, más grande que cualquier denominación, más grande que cualquier líder carismático. Puedes servir a Dios fuera de sistemas abusivos. De hecho, sirves a Dios mejor fuera de sistemas abusivos. Esta es mi historia, imperfecta, tardía, llena de errores y omisiones que siempre me perseguirán, pero también llena de redención, de verdadero arrepentimiento, de elegir la verdad incluso cuando la verdad era incómoda. Y si mi historia salva a alguien de pasar años en silencio como yo, si le da a una víctima el valor de denunciar a su abusador, si inspira a un líder a exponer la corrupción en lugar de encubrirla, entonces, todo valió la pena. La fe no necesita muros para proteger las mentiras, necesita luz para revelar las verdades. Y la luz es exactamente lo que Jesús nos llamó a ser. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. No ocultes tu luz, no silencies tu verdad, no protejas a los abusadores en nombre de una falsa paz. Sé ligero, incluso cuando te cueste todo, porque al final, lo único que realmente importa es si fuiste fiel a la verdad, y la verdad tiene un nombre, Jesucristo. Que Dios nos dé valor, a todos, para hablar cuando sea necesario, para actuar cuando sea necesario, para elegir la verdad sobre la comodidad, para elegir la justicia sobre la lealtad ciega. Si esta historia te conmovió de alguna manera, entonces escríbelo en los comentarios a continuación. Estoy despierto. La verdad es más importante que la lealtad a un hombre. Este comentario no es solo para mí, es una declaración para ti. Estás diciendo, elijo ver, elijo no ser cómplice, elijo la verdad. Dejar tu me gusta si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre lealtades equivocadas, si te inspiró a buscar discernimiento. Suscríbete al canal por más testimonios reales de fe, verdad y valor, porque estas historias necesitan ser contadas. El silencio ha durado demasiado, y si estás pasando por algo similar y necesitas orientación, deja un comentario o envíame un mensaje. No estás solo, hay gente que te entiende, hay gente que te apoyará. La verdad te hace libre, siempre, y ha llegado el momento de que seamos libres. Hasta el próximo video, y que Dios nos dé la valentía de elegir siempre la luz sobre la oscuridad. Roberto Fernández, Monterrey, México, un hombre imperfecto que eligió la verdad.